Transformada de la derivada. En esta ocasión vamos a ver cómo calcular la transformada de Laplace de la derivada de una función, porque esto tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas sería para calcular transformadas de funciones cuya transformada en sí no la puedo calcular, pero puedo calcular la de su derivada. Y otra aplicación es a la resolución de ecuaciones diferenciables con problemas de valores iniciales. Primero vamos a ver de qué se trata esto. Si f de s es la transformada de Laplace de una función continua f de t y su derivada f' de t es seccionalmente continua, tenemos que la transformada de Laplace de la derivada de f de t va a ser igual a s por la transformada de f de t menos su ordenada al origen, la ordenada al origen de f de 0. Bien, acá aclaramos primero que la derivada tiene que ser seccionalmente continua. No hace falta que sea continua. ¿Por qué? Porque si la función es continua pero no es derivable, en algunos puntos su derivada va a ser discontinua en esos puntos, por eso es que va a ser seccionalmente continua. La función f de t sí tiene que ser continua, si no, no tendría transformada porque no podría calcular su integral. Bien, si calculo la transformada de la derivada enésima, o sea, de la derivada de la derivada por recurrencia, nos quedaría la fórmula general de la transformada enésima de f de t. Este n hace referencia al orden de derivación. Lo voy a poner entre paréntesis para que no se vea como un exponente. Esto va a ser igual a s a la n, en este caso sí es un exponente, por la transformada de Laplace de t, menos s a la n menos 1 por f de 0 menos s a la n menos 2 por f' de 0 menos, bueno, puntos suspensivos, la derivada de orden n-1 de f de 0. Bien, en el caso particular de que yo quiera calcular la transformada de la derivada segunda de f de t, según esta fórmula, ¿cómo quedaría? Acá noten que si n vale 1, o sea, si tengo la derivada primera, nos quedaría s a la 1 por f de s directamente menos, en este caso quedaría s a la 0, sería 1 por f de 0, o sea, nos quedaría esta expresión que está acá. Pero si n vale 2, entonces quedaría s al cuadrado por f de s menos, acá nos quedaría s por f de 0, por el valor de la ordenada al origen, menos, esto quedaría 0, ¿sí? Quedaría s a la 0, que sería 1 por f' de 0. O sea, la ordenada al origen de la derivada. Esta fórmula la vamos a utilizar muchísimo para ecuaciones diferenciales de segundo grado. En cambio, esta que tenemos acá, para ecuaciones diferenciales de primer grado. Bueno, en las ecuaciones diferenciales de segundo grado, si aparece tanto la derivada primera como la derivada segunda, se van a usar las dos. ¿Sí? Si hubiese una de grado 3, sería expandir la fórmula. Bien, vamos a hacer una demostración rápida de esta propiedad. Una demostración que es bastante sencilla. Decimos que si f de t es continua en 0 infinito, entonces la transformada
de f' de t, la demostración va a ser para la derivada primera y luego por recurrencia aparece la fórmula general. Va a ser igual a, por definición, la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f' de t, diferencial de t. Bien, esto es por definición, o sea, si acá tengo f de t, ahí sería la definición propia de transformada, pero en este caso tenemos la transformada de la derivada. Bien, esto lo podemos resolver integrando por partes, en donde yo voy a tomar u diferencial de b, el u sería e a la menos st, y el diferencial de b sería f', por lo tanto b sería f de t. Y la derivada de e a la menos st, o sea, el diferencial de u sería menos s por e a la menos st. Entonces, integrando por parte, nos queda que la transformada de la derivada es igual a u por b, dijimos que sería e a la menos st por f de t, esto evaluado entre 0 e infinito, menos s, en realidad sería más, porque acá sería menos la integral, pero como de b diferencial de u, pero como tenemos un menos s, lo podemos extraer, y nos quedaría más s por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t, diferencial de t. Bien. Ahora lo que voy a hacer es calcular el límite de esta expresión. Acá hay que entender que esto acá nos queda s por esto que tenemos acá, que es f de s, o sea, esto que está acá es la transformada de f de t. Pero esto, cuando yo calculo el límite, me quedaría el límite cuando t tiende a infinito, de e a la menos st por f de t menos el límite cuando t tiende a infinito de cuando t tiende a 0, cuando t tiende a 0, pues estoy aplicando la regla de Barrow directamente, a infinito acá y a 0 de este lado, de e a la menos st por f de t, ¿no? Bien, esta expresión que tengo acá, este límite, en realidad cuando t tiende a infinito, es 0. Esto se debe a que este valor tiende a 0 mucho más rápido que lo que t podría llegar a tender a infinito en el caso de que tienda a infinito. Hay que entender de que si este límite no es 0, entonces f de t no tendría derivada. Esto tiene que ver con la condición de existencia de la transformada de Laplace para la función f de t. O sea, f de t tiene que estar acotada por una función exponencial de un grado menor al que tengo acá. Eso se ve dentro de las condiciones de existencia. Pero como vamos a trabajar con funciones que tengan transformadas, este límite vale siempre 0. Podría no valer 0, pero en el caso de que no valga 0, como les dije, no existiría la transformada de Laplace y nada de lo que estamos haciendo se podría hacer. Y esto otro que está acá, pensemos que si t tiende a 0, esto es 1 y esto sería f de 0, o sea que esto es f de 0. Como les dije, esta expresión que está acá es la transformada de Laplace de f de t. Por lo tanto, nos queda que la transformada de la derivada de f' de t es igual a, acá tenemos 0 menos f de 0 más s por f de s. Si lo ordenamos, quedaría s por f de s
menos f de 0. Y acá está la demostración de la transformada de la derivada. Si quiero la derivada segunda, bueno, la derivada segunda es la derivada de la derivada, o sea, para la derivada segunda yo tendría que calcular la transformada de esta expresión que está acá, y por recurrencia empezarían a aparecer la expansión de esta fórmula, y en un grado genérico aparecería la fórmula que vimos anteriormente. Bien, acá vamos a ver un ejemplo ahora de aplicación. Un ejemplo. Por ejemplo, si queremos calcular la transformada de coseno cuadrado de t. Bien, acá querer hacerlo por definición a esta expresión sería querer integrar el coseno cuadrado de t en una integral impropia. A veces no es posible, o habría que buscar algún mecanismo de integración. Pero sí se puede integrar la derivada de esta expresión, que sería mucho más sencilla, incluso se podría hacer por tabla. Entonces decimos que como f de t es igual al coseno cuadrado de t, de acá podemos sacar que f', la derivada del coseno cuadrado, sería 2 por coseno cuadrado por menos seno de t. O sea, quedaría, llevando el menos adelante, menos 2 por coseno de t por seno de t. Y también tenemos que f de 0 es 1, ¿sí? El valor de la ordenada al origen, ¿no? Del coseno cuadrado, ¿sí? O sea, coseno cuadrado de 0 es 1, a eso me refiero. Entonces ahora voy a calcular la transformada de la derivada. Esto va a ser igual a, vamos a ver, esto va a ser igual a la transformada de, bueno, acá podemos ver que menos 2 coseno de t, o sea, esta expresión 2 coseno de t por seno de t es el seno de 2t, o sea, es el seno del doble ángulo, ¿sí? Por lo tanto, esto quedaría así, menos seno de 2t. Por lo tanto, acá yo voy a calcular la transformada de menos seno de 2t. Seno de 2t. Bien. Y esto es igual, por tabla, es igual a menos 2 sobre s cuadrado menos 4. ¿Sí? O sea que acá tenemos la transformada de f' de t. Bien, pero sabemos que la transformada de f' de t es, o sea, la transformada de f' de t es igual a s por la transformada de f de t menos f de 0. O sea que lo que yo quiero averiguar es esta expresión que tengo acá. Quiero encontrar la transformada de f de t. ¿Y qué es lo que he hecho? He calculado la transformada de f' de t. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es reemplazarla en esta ecuación y despejar f de s. Eso nos quedaría básicamente que, si lo ordeno, s por f de s menos f de 0, que es 1, es igual a la transformada de f', o sea, menos 2 sobre s cuadrado menos 4. Y de acá despejamos y nos quedaría que f de s es igual a, bueno, en realidad esto sería menos 2 sobre s cuadrado menos 4, s cuadrado menos 4, más 1, y todo esto que está acá, multiplicado por 1 menos s, ¿no? O sea, despejando acá, ¿no? Pase sumando, dividiendo. Bien, y una vez que uno resuelve esta suma de fracciones que está acá y multiplica,
va a terminar encontrando el valor de f de s, que sería s cuadrado más 2 sobre, esto lo pueden probar, ¿no? Simplemente es mover algebraicamente estos elementos, sobre s por s cuadrado más 4. Y acá tenemos entonces la transformada del coseno cuadrado de t, ¿no? Que lo que hicimos fue derivar, calcular la transformada de la derivada, luego expresar la derivada de la transformada y despejar f de s, ¿no? Nos queda esta expresión. Esta es una de las aplicaciones. Cuando no puedo calcular directamente la transformada de una función y puedo calcular la de la derivada, este sería el camino para encontrar la transformada de la función. La otra aplicación es la resolución de ecuaciones diferenciales, lo que se conoce como resolución del problema del valor inicial. Bien, esta propiedad que acabamos de ver es útil para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar con ecuaciones diferenciales. Voy a poner un ejemplo acá. Ecuaciones diferenciales de primer orden, o sea, aquellas donde aparece solo la función y su derivada primera, ¿no? El orden de la derivada es el que da el orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Esto permite resolver ecuaciones diferenciales de cualquier orden, pero cuando los órdenes son grandes, los cálculos llevan bastante trabajo. Vamos a empezar viendo una de primer orden, les decía. Por ejemplo, y' más 2i es igual al seno de t. Bien, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Lo que tenemos que encontrar es una función de tal manera que su derivada más 2 veces esa función nos dé el seno de t. Eso sería básicamente. Cuando uno resuelve una ecuación diferencial necesita resolver la derivada, entonces en algún momento hay que integrar. Cuando integra aparece una constante c. Y la única forma de eliminar la constante y poder encontrar la solución particular de esta ecuación diferencial es dando algún valor inicial. Por ejemplo, en este caso, yo voy a decir que la ordenada al origen de esta función de y es 0. Podría darle cualquier valor a la ordenada al origen, pero bueno, esta es mi valor inicial, ¿no? Por eso se conoce esto como problema del valor inicial. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial? Aplicamos la transformada de Laplace, ¿sí? A cada miembro. O sea, básicamente, como tengo esta expresión, o sea, mi ecuación diferencial es i cuadrada, es la derivada de i, más 2i es igual al seno de t. Como esto es igual a esto, entonces la transformada de Laplace de esta expresión que está acá es igual a la transformada de Laplace de esta otra expresión que está acá. Eso es básicamente lo que se hace. Ahora, acá voy a aplicar la linealidad de la transformada, es decir, voy a distribuir la transformada en esta suma y luego esta constante la voy a sacar. Entonces esto me quedaría la transformada de i' más 2 por la transformada de i. Es igual a la transformada del seno de t. Bien, ahora sabemos que la transformada de i' de la derivada es s por f de s, pero uno le llama f mayúscula a la transformada cuando la función es f de t, pero acá como es i, la denominación que le vamos a poner es i de s, ¿sí? Voy a hacer la aclaración por acá que i de s es la transformada de i de s, ¿sí? Bien, volviendo acá, entonces nos quedaría s por i de s menos i de 0, ¿sí? Esto es por definición de la transformada de la derivada, más 2
por la transformada de I que dijimos que la simbolizamos con I mayúscula, I de S. Esto es igual a la transformada del seno de t. La transformada del seno de t es 1 sobre S al cuadrado más 1. Más 1. ¿Sí? Esta es la transformada del seno de t. Bien. Entonces acá lo que voy a hacer es despejar I de S. ¿Sí? O sea, voy a despejar mi transformada. Básicamente esto va a quedar 1 sobre S al cuadrado más 1. Acá pensemos que esta expresión por valor inicial vale 0, porque dijimos que I de 0 es 0. Y acá saco factor común I de S, quedaría I de S por S más 2, que luego lo paso dividiendo. O sea, me va a quedar acá directamente, lo voy a poner multiplicando al denominador S más 2. Bien. Este sería entonces I de S. O sea, lo que acabo de encontrar acá es el valor de la transformada. Pero yo no quiero el valor de la transformada. Lo que quiero es la función, es mi f de t. O sea, ahora le voy a calcular la transformada inversa de esta expresión, ¿no? O sea, lo que quiero hallar ahora es la transformada inversa de I de S. Para hallar la transformada inversa de esta expresión que tenemos acá, vamos a utilizar el método de descomposición en fracciones simples, como habíamos hablado en otro video. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar esta expresión? Vamos a descomponer la expresión 1 sobre S al cuadrado más 1 por S menos 1. El método de descomposición en fracciones parciales o fracciones simples consiste primero en factorizar el denominador. Acá ya está factorizado. Acá tenemos un factor lineal. Entonces habíamos dicho que esto se puede descomponer básicamente en la suma de fracciones donde abajo voy a tener los factores del denominador. O sea, acá voy a tener un S más 1. A ver. S más 2, perdón. S más 2. Lo voy a poner acá. S más 2, y acá voy a tener S cuadrado más 1. Bien, ¿qué dice la descomposición en fracciones? Que si tengo un factor lineal, arriba va una constante, A. Y acá, algo que no habíamos visto en el otro video, es que si tengo un factor cuadrático, arriba no va una constante, arriba va una expresión lineal. O sea, arriba va una expresión de la forma B por S más C, donde B y C son constantes. Esta descomposición es la que hay que aplicar siempre que tengo un factor cuadrático. Si es un factor lineal es solo una constante. Si hubiesen sido dos factores lineales, acá por ejemplo S más 1, acá iría solamente B, o sea otra constante. Luego hay que hallar los valores de A, B y C. ¿Cómo se hallan? Bueno, hay que, para no alargar mucho, hay que resolver esta suma, despejar las constantes B, C e igualarla a los coeficientes del numerador, como hicimos en el video anterior. O sea, se va a formar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Una vez que tengamos los valores de A, B y C, vamos a poder descomponer esto. Aplicando ese método, llegamos a que A, yo directamente les voy a poner los valores, A es un quinto, B es menos un quinto y C es 2/5. Bien, esos serían los valores de A, B y C. Entonces ahora la transformada, veamos, la transformada, o sea, vamos a poner a expresar primero el I de S, el F de S, sería, nos quedaría A sobre S menos, o sobre S más 2, que sería un quinto sobre S más 2 más un quinto por S, sería menos un quinto por S sobre
s al cuadrado más 1, más, porque estoy distribuyendo el denominador en los sumandos del numerador, ¿no? Más c sobre s cuadrado más 1, o sea, 2/5 sobre s cuadrado más 1. Bien, entonces la transformada inversa de I de S sería la transformada inversa de todo esto, que ya se puede hacer por tabla. O sea, esto sería 1/5, la constante, por e a la menos 2t menos 1/5 por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1, que es coseno de t, más 2/5, la constante, por seno de t. Y acá tenemos entonces esta expresión que está acá, es I de t, o sea, la transformada inversa de I de S, ¿no? Esta sería entonces la expresión. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, esta no la voy a resolver todo, pero voy a mostrar cómo plantear una de segundo orden. Tenemos, por ejemplo, acá voy a poner ejemplo 2, la derivada segunda. Acá ya quedó resuelta la ecuación diferencial, encontramos el I de t. Por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden, la derivada segunda menos la derivada primera de una función es igual a, no sé, 1/2 de t. ¿Sí? Acá también, si yo quiero resolver esto, tengo que ver que si la derivada segunda menos la derivada primera es igual a 1/2 de t, entonces la transformada de Laplace de la derivada segunda de esta expresión es igual a la transformada de Laplace de esta expresión que está acá. Entonces esto nos quedaría a la transformada de la derivada segunda, que dijimos que es s al cuadrado, veamos, s al cuadrado por I de S menos S por I de 0 menos I' de 0. Toda esta expresión sería la transformada de la derivada segunda, menos la transformada de la derivada primera, menos la transformada de la derivada primera, que es S por I de S menos I de 0. Voy a cerrar paréntesis, y esto es igual a la transformada de 1/2 de t. O sea, la transformada de t, recordemos que era 1 sobre s cuadrado, entonces esto quedaría 1/2 sobre s cuadrado, ¿sí? O lo que es lo mismo, 1 sobre 2s cuadrado. Bien. Acá podemos suprimir paréntesis. ¿Cuál es la idea de esto? Primero me están faltando las condiciones iniciales. Recuerdan que si teníamos una ecuación diferencial de primer orden, yo necesitaba una condición inicial para la ordenada al origen, porque después lo tengo que reemplazar. Necesito saber cuál es mi valor en la ordenada al origen, ¿sí? ¿Cuál es mi valor inicial? En este caso, como tengo una derivada segunda, voy a tener que integrar 2 veces. Por lo tanto, también necesito el valor inicial de I' para reemplazarlo en esta expresión. Entonces, para simplificar, vamos a decir que I de 0 e I' de 0 es igual a 0. Entonces nos quedaría que esta expresión vale 0, esta expresión vale 0 y esta expresión de acá vale 0, ¿sí? Por las condiciones iniciales. De ahí nos queda entonces que s al cuadrado por I de S menos S por I de S es igual a 1/2 sobre S al cuadrado. Y acá hay que trabajar exactamente como en el ejemplo anterior. Despejamos I de S, I mayúscula sería, ¿no? De S, y esto nos quedaría 1/2
sobre S al cuadrado por, y acá tenemos, si saco factor común, S al cuadrado por S. Un medio de S al cuadrado. Acá tenemos S al cuadrado menos S. Veamos. S al cuadrado menos S. Bien, ¿no? Y esto sería igual básicamente a que I de S es igual a un medio sobre S, acá si saco factor común S, nos quedaría S al cubo por S menos 1. ¿Sí? No voy a resolver acá, hay que hallar la transformada inversa de esto y ya tendríamos el f de t que necesitamos. No lo voy a resolver, pero lo que voy a aclarar es que cuando uno descompone esto en fracciones simples, ¿cómo quedaría la descomposición? Acá hay que entender de que esto va a ser igual a una fracción, tenemos el término lineal, que sería s menos 1, aquí iría a, más, y acá tenemos s al cubo. S al cubo es... Bien, les decía, acá tenemos un factor lineal que se repite 3 veces, porque esto es s por s por s. Entonces, ¿cómo se pone? Cuando un factor lineal se repite, la descomposición en fracciones simples me dice que tengo que ponerlo, así como está, en este caso sería s al cubo sobre b, más, y repetirlo con las potencias menores. Sería s al cuadrado sobre, o sea, quedaría c sobre s al cuadrado más d sobre s. Esta descomposición en fracciones simples se hace cuando un factor lineal se repite varias veces. Si fuese 4, si sería s a la cuarta, habría que hacer 4 términos y así sucesivamente, ¿no? O sea, se descompone con las potencias menores. Y arriba aparecen solo constantes porque son factores lineales. Si hubiese un factor cuadrático, como teníamos recién el s al cuadrado más 1, en ese caso habría que poner un término lineal de arriba. Bien, entonces hay que resolver esta suma nuevamente, encontrar las constantes a, b, c y d, y luego aplicar la transformada inversa para cada expresión de este que sale por tabla y tendríamos el f de t.